Muy bien, chicos, pues ahorita vamos a resolver el siguiente ejercicio. Si nosotros lo analizamos, vamos a ver que es una situación muy similar a lo que hicimos en el problema anterior. Tenemos una palanca y tenemos un músculo. Vamos a tener un músculo que va a estar ejerciendo una línea de acción o una línea de fuerza sobre un componente óseo para realizar un movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, se nos está pidiendo igual, si ya nosotros vemos que nos están dando la fuerza, lo más probable es que nos estén pidiendo los componentes. Vamos a leer el problema. El problema nos dice que el tendón del bíceps ejerce una fuerza que es igual a Fm de 7 kilopoints sobre el antebrazo. El brazo aparece doblado de tal manera que esta fuerza forma un ángulo de 40 grados con el antebrazo. Nos está pidiendo hallar los componentes de Fm. A, paralela al antebrazo, la fuerza estabilizadora, y B, perpendicular al antebrazo, la fuerza de sostén. Fuerza de sostén es igual a la fuerza rotatoria. Si nosotros vimos, tenemos que un vector de fuerza se va a dividir en dos componentes, un F de X y un F de Y. Una fuerza muscular igualmente se va a descomponer en dos vectores igual. Tenemos F de X que va a ser el componente estabilizador y tenemos un F de Y que va a estar representado ¿por qué? Por el componente rotatorio del movimiento. Muy bien, vamos a hacer un esquema. El esquema nos va a ayudar a comprender un poquito la situación en la cual se encuentra la palanca ósea. Si nosotros analizamos, vamos a ver que tenemos una articulación, en este caso la articulación del codo. Tenemos lo voy a decir un poquito más arriba. Tenemos a la articulación del codo, tenemos a lo que es el húmero y nos está diciendo que tenemos al bíceps. El bíceps va a estar ejerciendo una fuerza que va a tender a levantar el brazo, quiere flexionar el brazo. Nos dice que dicha fuerza ejerce una línea de acción con relación al componente estabilizador de 40 grados. Yo aquí ya esquematicé un poquito cómo está la situación de ese antebrazo. Ahora, hallo mis dos componentes para que yo empiece a ver qué es lo que voy a hacer. F de X, el componente estabilizador. Yo sé que es una línea longitudinal trazada de la articulación al segmento óseo. Por lo tanto, en este caso va a estar representada por la línea de acción del húmero y este va a ser mi F de X. Ahora, F de Y. F de Y, ayer dijimos que era una línea transversal a la dirección de la línea de acción de inserción del músculo. Por lo tanto, me va a quedar en esta posición. Perdón, F de X, F de Y. Ya tengo ahora yo mis dos componentes, F de X y F de Y. Ahora necesito saber el valor de cada uno de ellos. Para que yo lo pueda conocer, lo que hago es trazar lo que va a ser un triángulo igual y me está diciendo que la fuerza ejercida por la acción del músculo es igual a 7 kilopoints. O sea que mi hipotenusa es igual a 7 kilopoints. Me piden hallar los componentes. En este caso veo que es un triángulo rectángulo y tengo mi ángulo o el lado del triángulo que está adyacente a lo que es el ángulo, por lo tanto va a ser ¿qué? Va a ser el cateto adyacente. Y tenemos el ángulo opuesto a lo que es el ángulo de ese triángulo, por lo tanto va a ser mi cateto opuesto. Ahora tengo que hallar los dos componentes para ver cómo se encuentra esa fuerza muscular. Muy bien, si yo recuerdo la fórmula anterior que vimos, vamos a ver que en este caso el cateto opuesto o el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y tenemos que el coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora pasa lo mismo que con el anterior, tengo los dos valores.
tengo el valor de la hipotenusa, sabemos que son 7 kilopoints, y tenemos el valor del ángulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer con la fórmula? Vamos a modificar esa fórmula en base a los valores que ya tengo para buscar el que me hace falta. Por lo tanto, el coseno, perdón, el cateto opuesto del ángulo va a ser igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Y el cateto adyacente va a ser igual al coseno de mi ángulo multiplicado por la hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que hago? Ya cambio mis datos y pongo que el cateto opuesto va a ser igual al seno de 40 grados multiplicado por 7 kilopoints. Y el cateto adyacente va a ser igual al coseno de 40 grados multiplicado por 7 kilopoints. Ahora saco mis datos. Tenemos que el seno de 40 es 0.64 multiplicado por 7 me da 4.49. Yo puedo poner 4.5 kilopoints. Y vemos que el cateto adyacente va a ser igual al coseno de 40 multiplicado por 7, que me va a dar 5.4 kilopoints. Aquí ya busqué los valores de los componentes de la fuerza muscular. Por lo tanto, yo puedo decir que los componentes de mi fuerza muscular es igual a el F de Y va a ser igual a 4.5 y F de X es igual a 5.4. Por lo tanto, el componente estabilizador va a tener un valor de 5.4 kilopoints y el componente rotatorio tiene una fuerza igual a 5.4 kilopoints. Bueno, pues esa es la forma en la que nosotros vamos a desarrollar lo que es nuestra ecuación.